Voy a hablar unos minutitos con el ex senador Eduardo Menem, es el papá de Martín, el actual presidente de la Cámara de Diputados, pero me da mucho gusto en saludarlo. ¿Cómo le va, Eduardo? Soy Fernando Bravo desde Radio Continental. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo le va? Tanto tiempo. Es verdad, es verdad. ¿Cómo anda usted? Recuerdo ¿Bien? los reportajes de años A. Sí, nos frecuentábamos periodísticamente mucho más, Eduardo, ¿no? Sí, sí, claro. Y siempre compartíamos la misma pasión por los millonarios. Por los gallinas. por los gallinas. Bueno, ¿usted sigue viviendo ahí cerca de Monumental? No, hace mucho que me cambié. Eso era cuando vivían mis hijos conmigo. Ajá. Después se fueron y yo estoy en Belgrano, pero lejos. Estoy en Belgrano, sí. Claro, porque antes vivía ahí apenas a una cuadra y pico Claro, del Estadio claro. Monumental, ¿no? Claro. Y una de las causas por las cuales me fui, además de que fueron mis hijos, es que las barras, en ese tiempo pasaban las barras contrarias y pasaban los de Boca. Sí. Sabían que vive ahí, calcúlelo. Está bien. Después de toda mi familia. Claro. Eduardo, no, lo llamo simplemente para una opinión suya, porque obviamente el gobierno de Milei que están haciendo tiene una gran afinidad con la ideología del gobierno de su hermano y de usted mismo, claro, porque la familia estuvo muy comprometida. Usted fue presidente de la Cámara de Senadores y demás, y una gran actividad. ¿Cómo visualiza, cómo usted pronostica el gobierno de Milei? ¿Qué siente que está pasando? Y además uno de sus hijos ahora comprometido como presidente de la Cámara de Diputados. Sí, bueno, no voy a decir una novedad de que la situación que tiene que afrontar el gobierno de Milei no es difícil, es grave, por el desastre que hizo el gobierno, los gobiernos kirchneristas, ¿no? Dejaron el país con todos los números que usted y seguramente toda la audiencia sabe, ¿no? Sí, sí, ya lo en sabe. materia de pobreza, de indigencia, de deuda, de ataque al sistema republicano de gobierno, considerar a los opositores como adversarios, como enemigos, en fin, todo el estilo prepotente, arbitrario, con que fueron modelando un tipo de país con una crispación política muy grande, ¿no? Y hablan de la brecha también. Pero todo esto vino impuesto desde el año 2003 por el estilo de gobierno del kirchnerismo, que además desaprovecharon la mejor época de las sojas $600, ¿no? Y nos dejan con un país con reservas negativas en el Banco Central, con la pobreza que ya se sabe de más del 45%, en fin, con una inflación imparable. Sí, sí. Ahora, Eduardo, ¿cómo lee el ciudadano común el hecho de que tanto el gobierno de Kirchner cuando nació y el gobierno de su hermano tenían una cierta afinidad? Eran los dos gobiernos peronistas. ¿Kirchner dejó de ser peronista? Totalmente, porque Kirchner entró por el peronismo, en su momento, en los primeros tiempos, pegó su boleta electoral a la de mi hermano, y después se fue, cuando asumió la presidencia, se empezó a distanciar totalmente con eso del transversalismo. Nunca se habían preocupado por los derechos humanos y bueno, hicieron una epopeya sabiendo que no lo sentían, nunca lo sintieron, hicieron un negocio de los derechos humanos e hicieron todas las contrarreformas de las reformas de los 90 que nos permitieron estabilizar el país después de la hiperinflación que dejó el gobierno radical. No, recuerda, la hiperinflación Sí. el último año, antes de asumir Carlos, fue del 4.900 y pico %, y cuando asumió Carlos en julio del 89, fue del 200% solo en ese mes. Entonces hubo que tomar medidas drásticas, reformas del Estado, hasta que se pudo ingresar, porque también tuvimos picos de inflación, hasta que se pudo estabilizar a partir de la ley de convertibilidad, Sí. que fue un gran mecanismo que permitió que la gente pueda prever lo que iba a pasar mañana, pasado, Sí. los precios no variaban,
¿no? Y terminamos con una inflación cero en 1999. Sí, fue traumático después la salida de la convertibilidad, ¿no? Eso fue realmente un poquito complicado, ¿no? Pero bueno. ¿Cómo? Que No, fue, escuché. fue traumática, digamos, la salida después de la convertibilidad, ¿no? No, lo que fue traumático es la debilidad del gobierno de la Alianza. O sea, más que el fracaso de la convertibilidad, fue el fracaso político del gobierno de la Rúa, que no pudo, sostener el sistema. Usted no se olvide, Fernando, que el vicepresidente Álvarez renunció al año de haber asumido. Sí, sí. Y lo dejó prácticamente en la soledad, sabiendo además que la Alianza de la Rúa no comulgaba los mismos principios que por ejemplo, Fernández Mejía y todos los que integraron la Alianza, ¿no? Eso lo fue debilitando, y al último hasta los radicales le habían quitado el apoyo. Entonces, en ese panorama, luego, cualquier sistema económico le hubiera ido mal. Eduardo, ¿cuál es el principal consejo que le ha dado a su hijo, que va a estar en una tarea realmente compleja en el manejo de la Cámara de Diputados? Me imagino que con una experiencia limitada. ¿Cuál es el consejo que usted le ha dado? Vea, el consejo que yo siempre he dado, no solo a mis hijos, sino que hay que trabajar mucho. Es una tarea dura, pero hay que enfrentarla con mucha dedicación, mucho trabajo. Él tiene vocación, él ha visto la forma en que trabajó su tío, mi hermano, la forma que trabajé yo, que entendemos la política como una forma de lograr consenso, no de crear los consensos y conflictos como hicieron los Kirchner, ¿no? Que hay que dialogar. Y es la forma, porque están en minoría y por supuesto tienen que dialogar para lograr los acuerdos, sobre todo teniendo en cuenta que las intenciones de los K no parecen ser de las mejores para acompañar este proceso, ¿no? No, entonces ya se ha creo visto. que la principal virtud que debe tener es entender las políticas del diálogo, el consenso, tratar de buscar aliados, y bueno, ver si pueden llevar adelante las reformas que propone el Poder Ejecutivo, ¿no? Que Claro. tienen que ser medidas drásticas, como hubo que tomar también en los 90, usted recordará cómo estaba el país entonces, ¿no? Sí, sí. Eduardo, le dejo un saludo grande, gracias por estos minutos de su valioso tiempo, que siga usted muy bien. Gracias por llamar, Fernando, un gran abrazo. Gracias. Eduardo Menem, el padre, el senador, obviamente, titular de la Cámara de Senadores, el hermano de Carlos Menem, el hombre que condujo los destinos del país, perdió luego la elección en las manos de los Kirchner, y él no considera que, si bien tuvieron una misma raíz, hoy por hoy los Kirchner hayan hecho un gobierno peronista.